Ministerio de Educación. El día de hoy les presentaremos sobre la norma de kioscos, cafeterías y comedores escolares y de los lineamientos de alimentación saludable que pertenecen al MINSA. Ambas normas son necesarias para poder hacer esta ruta de implementación en las regiones. Durante la presentación vamos a tener dos momentos. Uno que es para hablar sobre la norma específica de kioscos, cafeterías y comedores que ha sacado el Ministerio de Educación en el mes de abril. Y la otra es para hablar sobre los lineamientos de promoción de la alimentación saludable en las instituciones educativas que ha elaborado el MINSA. Va a haber una ronda de preguntas para sus inquietudes, las recogemos y podemos pasar a absolver estas inquietudes que ustedes tienen. Entonces, comenzaremos con la norma de kioscos. Es la 076-2019 y esta norma tiene como antecedentes lo siguiente. Tiene varios estudios, pero quisiera mencionarles cuál es el objetivo de esta norma, ¿no? Que es impulsar a través de esta videoconferencia todas las instancias de gestión descentralizada para que puedan participar y articular para la promoción, la gestión y la supervisión de kioscos, cafeterías y comedores escolares en las instituciones públicas, en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. El año 2000, fines del 2017-2018, el Programa Mundial de Alimentos elaboró para nosotros, para el Ministerio de Educación, un estudio sobre la situación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares en instituciones educativas públicas. Esto se hizo en 200 instituciones de San Martín, Cusco, Lima Metropolitana y Callao. Entre los hallazgos principales tienen que ver algunos con la oferta y la demanda y otros que tienen que ver más con la gestión. Respecto a la oferta y demanda, lo que se encontró, como ustedes podrán observar en la pantalla, que del 100%, o sea, cada uno vendía bebidas energizantes el 25%, que es un número elevado. Si bien los concesionarios de los kioscos o de las cafeterías decían que solamente se expenden a los adultos de la institución educativa, sí constituyen un riesgo por la cantidad de azúcar y lo que esto produce aceleramiento a nivel del corazón y otras posibles dolencias asociadas a esto. También que se vendía aproximadamente en el 78% gaseosas y golosinas, ambas que son con alto contenido en azúcar y con grasas en las galletas, sobre todo las que tienen crema. Si bien, como ustedes observarán en la parte gris del gráfico, el 88% ofrece frutas y verduras. Este no siempre es de la mayor demanda, o sea, uno es que ofrezcan, pero no siempre son demandados por el público, las niñas, niños y adolescentes, ¿no? El 89% vende estas galletas dulces, como les mencioné antes, son las galletas que tienen cremas, y estas cremas tienen grasa. Cualquier crema que tenga una galleta que tenga crema, es una galleta que tiene grasa, alto contenido en grasa. Y aproximadamente el 97% vende sándwich con algún tipo de proteína, llámese milanesa, hamburguesa, que son fritas. Y al ser fritas, tienen alto contenido en grasa, porque no sabemos de la calidad del aceite. La siguiente, por favor. Este estudio, además, entre los hallazgos de salubridad, de condiciones de salubridad, vio que, o sea, ustedes no les voy a dar las cifras porque las tienen ahí, pero lo importante es que los establecimientos, sean kioscos o cafeterías, no contaban con lugar para almacenamiento.
y si almacenaban eran muy precarios y no ofrecían las condiciones de salud necesarias. Muchos expendían productos refrigerados y las condiciones necesarias de refrigeración no están del todo claras. En algunos podría ser mucha, en otros no tanto. Se observaba que había manipulación de alimentos y de dinero con la misma mano. En algunos casos incluso con guante, pero finalmente con el guante recibo dinero, pero también despacho, ¿no? Y lo otro era la separación de residuos, que no siempre, es muy poca la que se hace entre orgánicos e inorgánicos. Como otro antecedente también tenemos la normativa. En el año 2013 se promulgó la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes, y en el 2017 salió el reglamento de esta ley. Esta ley es como el gran marco que da tanto al Ministerio de Salud, que es en realidad el ente rector en estos temas, como al Ministerio de Educación, responsabilidades. Entonces, los lineamientos de alimentación, uno de esos son los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en las instituciones educativas. Además, el MINSA ya sacó una norma sobre el etiquetado, que lo debemos haber escuchado en las noticias, que está referido a los octógonos y que empieza a ser vigente a partir del 17 de junio. Es decir, si esto fuera un empaque, debería haber en la parte de abajo, en la parte de arriba, un octógono que diga si es alto o no es alto en grasas, en sales, en azúcares, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos las guías de alimentación alimentarias que se promulgaron en diciembre del año pasado, que esa es mucho más amplia. Estas dos primeras son muy amplias porque es para toda la población. Y ahora han sacado este que es bien específico, que es lo que dice que se debe expender y que no se debe expender en los kioscos, en las cafeterías, dentro de las instituciones educativas. Obviamente, si bien está hecho, tiene un proceso de implementación, porque, por ejemplo, cuando salió, que fue en abril, los concesionarios ya tenían varias de las existencias, entonces tienen que ir migrando progresivamente a la venta de los productos que sean los autorizados por el MINSA. Está pronto a salir un documento de monitoreo en el cual estamos trabajando conjuntamente con el MINSA, porque tienen que dialogar tanto los lineamientos que ellos proponen como nuestras orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión. Con nosotros el énfasis mayor está por el lado de la gestión. Sin embargo, necesitamos que esto dialogue con estos lineamientos de promoción de la alimentación saludable. La siguiente, por favor. Entonces, esta norma tiene por finalidad establecer dos cosas, como les mencionaba. Uno es la gestión. Si ustedes recuerdan, la RM 155 del 2008 estaba expresamente solamente en kioscos, mientras que esta nueva norma ve los kioscos, las cafeterías e incluso los comedores escolares. Entonces nos va a dar pautas para cómo poder gestionar de manera adecuada desde el mismo proceso de convocatoria para la licitación y lograr un concesionario. Y por otro lado, es contribuir a la promoción de una cultura de la salud a través de la práctica de la alimentación saludable. Lo mencionaremos en este momento, pero eso recuerden que se vincula directamente con la competencia 3 del currículo nacional, que dice asume una vida saludable. ¿Cuál es el alcance? A todas nuestras instancias de gestión descentralizada. Y también incluir a los gobiernos locales. ¿Por qué?
porque si bien nosotros y el MINSA damos las orientaciones y facilitamos los medios para que se pueda hacer esta implementación, a quien le corresponde hacer el, más allá de la supervisión, la fiscalización y si hubiera sanción, es a los gobiernos locales. La siguiente. Entonces, ¿qué entendemos por alimentación saludable? La alimentación saludable, primero que es variada, puede ser en estado natural o con un procesamiento mínimo, ¿no? Aporta energías y nutrientes necesarios de acuerdo a cada etapa de vida. Y se complementa con comportamientos saludables que permiten tener esta calidad de vida. No basta que yo coma bien, que coma saludable, es importante los comportamientos saludables, como por ejemplo el lavado de manos, la actividad física, ¿no? Por mencionar algunos. El siguiente. ¿Qué es el kiosco para nosotros? El kiosco es el lugar donde se expenden alimentos y bebidas saludables, que pueden ser perecibles o no perecibles. Debe contar con servicio de agua apta para el consumo humano. Cuando estamos hablando de agua apta para el consumo humano, estamos hablando de agua potable, ¿no? Sin embargo, sabemos que no en todos los lugares hay agua potable y por eso se coloca agua apta para el consumo humano, es decir, que puede ser hervida, clorada, ¿no? Buscar de que sea apta. Y este apta para el consumo humano implica no solamente para tomar, sino, por ejemplo, para lavarnos las manos, para lavar los servicios, para limpiar el espacio del kiosco. Y lo otro, que el kiosco puede contar con agua y desagüe. Y electricidad. Vamos a ver qué diferencia hay con la cafetería, que es en la siguiente lámina. La cafetería también, o sea, que algo que necesitamos tener clarísimo es que en todos los espacios de la escuela que son para el servicio alimentario, se debe expender alimentación saludable, ¿no? Pero en este caso de las cafeterías, pueden requerir una preparación y conservación en frío o calor. Por tanto, debe contar con aquello que permita preservarlos, ¿no? Debe contar con agua potable, con el desagüe, electricidad, que garantice las condiciones de inocuidad, lo que hemos hablado, limpieza, preparación, conservación. Y además debe contar con el ambiente adecuado para el expendio de alimentos y su consumo. La siguiente. El comedor, a diferencia del kiosco y la cafetería, es el ambiente donde las niñas, niños, adolescentes pueden permanecer para ingerir sus alimentos de modo confortable, tranquilos, ¿no? Debe contar con medidas de higiene e inocuidad y cuando cuenta con cocina, se puede considerar como cafetería. Respecto a la alimentación saludable, como les había mencionado en la competencia 3, Asumir una vida saludable del currículo nacional, ya nos marca una pauta para que las y los estudiantes a lo largo de su vida, de su desarrollo dentro de la escuela, vayan adquiriendo estas competencias necesarias. Y el perfil de egreso contempla que cuando ha terminado la educación básica, haya incorporado la práctica de una vida activa y saludable para su bienestar. Los kioscos, las cafeterías y comedores constituyen de esta manera también un espacio educativo. No es un espacio pedagógico per se, pero sí es un espacio educativo para que puedan desarrollar situaciones de aprendizaje que movilicen estas competencias para desarrollar estos aprendizajes.
¿Cómo se hace el proceso? Esto es importantísimo. El proceso de presentación de propuestas y adjudicación de kioscos, cafeterías y comedores. Es importante que tengamos en cuenta que se van a formar dos comités. Uno que está dirigido específicamente a los kioscos y otro que es para las cafeterías y comedores. ¿Por qué esta diferencia y no puede ser un solo comité? Porque existe por la ley de las APAFAS que el ingreso del alquiler de los kioscos constituye fuente de ingreso para las APAFAS y que estos van a utilizar este dinero que ingresa para mejoras de la institución educativa en coordinación con el director o la directora de la institución educativa. Mientras que para el Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales es para las cafeterías y comedores, ¿no? Entonces, estas dos comisiones tienen un proceso, ustedes lo van a leer en la norma, que es cómo se constituye, se hace un acta, eh, se colocan quiénes son los integrantes, si hubiera alguna objeción respecto a ellos, por qué es, luego si hubiera causal va a haber la remoción, la actualización de los integrantes. La siguiente. Este proceso tiene la convocatoria, el registro de los postores, la formulación y absolución de las consultas, la integración de las bases, luego la presentación de las propuestas que hacen los postores, la evaluación de esta propuesta, las propuestas técnicas y económicas que presenten, y en función a eso, quien gana, luego pasa a la ejecución contractual y la administración de los ingresos. ¿Quiénes son los responsables de la supervisión para unos y otros? El director o la directora, un representante del CONEI, de la PAFA, de los estudiantes. Ahora, es bien importante, dado que en esto participan los establecimientos de salud, que se coordine para que se haga de manera conjunta, para no tener la dificultad de que un día llega, decide hacerlo la UGEL o la misma institución educativa, otro día lo hace el establecimiento de salud y otro día lo hace el gobierno local. Lo ideal es que se pongan de acuerdo antes me refiero a que incluso lo puedan programar en su programación anual y que se pueda realizar. Entonces, esto da pie a que se puedan realizar, por ejemplo, al año, 2 supervisiones programadas y también supervisiones no programadas, en especial cuando hay denuncias por algún incumplimiento. O quizás podría ser una supervisión de partida para ver cómo están empezando el año, si hay que hacer ajustes porque estamos ahora en un proceso de implementación. La siguiente. ¿Qué hay que hacer durante la supervisión? ¿No? O sea, estamos mirando efectivamente si este es el documento con el que yo voy a supervisar, tengo que tener claro qué es lo que voy a supervisar. Por eso es nuestro interés, y se los voy a mencionar cuando veamos lo de los lineamientos de alimentación saludable, esta necesidad de hacer un instrumento conjunto con el MINSA para ponernos de acuerdo qué es lo que se va a supervisar, ¿no? Por parte de ellos tendrá que ser toda la parte de la alimentación saludable, nosotros nos acogemos a eso, y también todo lo referido a la gestión. Entonces, una vez que se realiza, si hay observaciones, se acordará con el concesionario un plazo para que puedan haber el levantamiento de estas observaciones y obviamente se firma un acta. Entonces, el concesionario, dentro del plazo que se haya establecido conjuntamente, ¿no? Informará al director, a la directora, de haber superado estas observaciones y obviamente se debe adjuntar las evidencias del caso.
y se pueden aplicar sanciones, que puede ser una amonestación y recomendación. Yo le digo, mire, no es posible que esto esté sucio, se recomienda que haga tal cosa, se le da las indicaciones, las orientaciones, ¿no? También el apercibimiento de resolución, cuando ya es un poco más, porque mantiene esta actitud, no hace las modificaciones necesarias, y finalmente la resolución del contrato, ¿no? Y esto se les debe avisar desde el comienzo, porque no puede crear malos entendidos. Es más, está consignado en el contrato, porque esta norma incluye un modelo de contrato. Puede tener algunas variaciones, pero en principio debería ser esto sumamente claro y especificado en el contrato, ¿sí? Como cuando adquirimos un servicio. La siguiente. Entonces, lo que hemos visto era el primer momento contándoles sobre la norma de kioscos, cafeterías y comedores. Les pediríamos que puedan formular sus preguntas, las pueden escribir a través del chat que tenemos, o también si quieren la pueden decir de manera, expresarlas de manera oral. Aunque escritas realmente nos ayuda mucho mejor para poder en algunos casos hacer puntualizaciones que nos permitan ese trabajo. Entonces, mientras que ustedes están escribiendo, yo les voy a ir contando un poco de los lineamientos de alimentación saludable que vamos a hacer que se está trabajando ya desde el MINSA, y también conversaremos sobre la ruta de implementación. Entonces, la siguiente, por favor. La finalidad de estos lineamientos es promover y proteger la alimentación saludable para las niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica y con enfoque intercultural a nivel nacional. La siguiente. ¿Quiénes están involucrados? Así como nosotros, nuestras instancias son la ADRE, la UGEL y las instituciones educativas, para el Ministerio de Salud son las DIRESAS, las Direcciones Regionales de Salud, las Direcciones de Redes Integrales de Salud y los establecimientos de salud. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Brindar asistencia técnica a la ADRE, a la UGEL, a los especialistas y a las instituciones educativas. Por eso es bien importante que en sus regiones, si ya hay alguna mesa instalada en la que ustedes coordinan, hagan esta ruta de ponerse de acuerdo con sus pares para que puedan establecer cómo van a hacer esta asistencia técnica, porque en realidad lo que nos interesa llegar es hasta las instituciones educativas, ¿no? Entonces, generar estos espacios de articulación intersectorial, y por ejemplo ahí es bien importante porque ni salud ni educación, nosotros por ejemplo podemos asegurar las condiciones de saneamiento y salubridad, ¿no? ¿Eso a quién le compete? Eso tienen competencia otros sectores y también el gobierno local, ¿no? Por ejemplo, salubridad. ¿Se recoge, no se recoge la basura, etc., etc., etc.? Entonces, es importante involucrar a estos actores. La siguiente. ¿Qué es importante? La DIRESA y la ADRE necesitan coordinar. ¿Para qué? Para monitorear y evaluar a los kioscos, las cafeterías y los comedores. Realizan la vigilancia sanitaria oportuna, es decir, ver en qué condiciones. Y esta vigilancia, miren, es vigilancia sanitaria, pero a quien le corresponde hacer una sanción sobre eso es al gobierno local. Ejecuta las consideraciones, las actividades preventivas y recuperativas de salud u otras de promoción de la alimentación saludable y actividad física. Esto no resta que nosotros, la institución educativa, desarrolle actividad física.
¿no? Que dentro es más. Ustedes saben que una de las competencias tiene que ver con esto y que están asociadas porque también implican cuidar de una vida saludable. Y otro que nos importa mucho, a ambos sectores, es promover que la alimentación saludable se integre a los instrumentos de gestión. O sea, promover no es obligatorio, progresivamente lo haremos, pero es importante que, por ejemplo, en el PI ustedes vayan mirando cómo la institución educativa promueve esta alimentación. ¿Por qué la promueve? Porque miren, tenemos los dos extremos. Tenemos por un lado anemia porque no se come bien y por otro el sobrepeso y obesidad porque tampoco se come bien. En uno porque no tiene la alimentación necesaria, suficiente, nutriente, que haga que la hemoglobina esté de una manera adecuada, y eso significa que usted despierto, para aprender, para jugar, para que todo eso, que esos estímulos educativos, yo los puedo incorporar en mis aprendizajes. Y por otro lado, tenemos el tema del sobrepeso y obesidad, ¿no? Que tiene que ver con también una alimentación inadecuada, no saludable, y que puede estar asociada además a la no práctica de actividad física. La siguiente. Como hemos visto, ahí hay responsabilidades sobre la difusión, la implementación y la supervisión del cumplimiento de los lineamientos. Sin embargo, como lo que van a supervisar es a las instituciones educativas, tiene que ser previamente acordado y establecido con educación. Es decir, nadie se puede aparecer en casa ajena sin decir, sin hacer acuerdos. ¿Cuándo voy a ir? O sea, pero ¿cuándo no quiere decir que, por ejemplo, les diga, el viernes a las 3 de la tarde voy a ir? Sino en la semana, del tal a tal, por ejemplo, no sé, pues vamos a poner una fecha del 27 al 31 de mayo, vamos a visitar las instituciones educativas desde este ámbito. Entonces, eso se hace de conocimiento a la DRE, obviamente a la UGEL. Incluso se le puede informar a las instituciones educativas. Miren, en los próximos 3 meses vamos a visitar, a supervisar, no sé, 200 instituciones educativas. Y les cuentan, les dicen, vamos a supervisar los kioscos, las cafeterías y los comedores, revisen estas 2 normas, miren si están. Y entonces no es una sorpresa, no estamos sorprendiendo, sino estamos haciendo parte de lo que nos toca. A nivel local, ¿quiénes participan? Las redes, las microredes, los establecimientos de salud, la UGEL, las instituciones educativas y siempre, siempre, siempre el gobierno local, ¿no? ¿Y qué tienen que ver? La implementación de estas normas, hacer obviamente el monitoreo, la vigilancia y fiscalizar si estos lineamientos efectivamente se están cumpliendo. ¿Qué consideraciones necesitamos tener respecto al listado de alimentos y bebidas escolares que se expenden en los kioscos, cafeterías y comedores escolares? ¿No? Primero es que no deben ser con altos contenidos en azúcar, grasas saturadas, sodio o contener grasas trans. Deberían estar todo en los octógonos. Sin embargo, las grasas trans no necesariamente están ahí, pero igual hay que mirar estos alimentos, ¿no? Ustedes dirán, ah, ya, pero una papa rellena tiene muchas grasas, tiene harina. Entonces, es importante que tengamos y podamos revisar este listado, ¿no? Los alimentos y bebidas naturales o embotelladas no deben tener aditivos como conservantes, saborizantes, colorantes, acidulantes, edulcorantes, entre otros. Porque en realidad una bebida natural ya tiene un azúcar propia de la fruta. Entonces no necesitarían adicionar algo más.
porque eso es parte de los comportamientos saludables, ¿no? Eh, por ejemplo, el bebé cuando nace, la bebé cuando nace, recibe lactancia materna. Y la leche de la mamá no necesita ser endulzada, va directamente. La dificultad viene cuando dejan de lactar y a la leche que se les da a través de biberón se le endulza. No es necesario endulzarla. Es que no sabe bien, no sabe bien para tu paladar que ya ha estado acostumbrado, pero para el paladar del que recién se está despertando, tranquilo si no le pones ni sal ni azúcar. Entonces, es una cuestión también que tiene que ver con costumbres. El listado de alimentos y bebidas deberá ser adaptado a los alimentos locales de las regiones. A ver, ahí es muy importante que la DRE y la DIRESA se pongan de acuerdo en estas coordinaciones y que se promueva en lo posible, porque a veces sabemos también que hay cosas que no necesariamente hay en la región, pero que las traen, ¿no? Entonces, frutas, sobre todo. El siguiente. Este cuadro muestra las regiones y también dos cosas bien importantes. En la columna amarilla más clarita están los índices de sobrepeso y obesidad. Y en la otra, en la amarilla más oscura, la de la prevalencia de anemia, ¿no? Por ejemplo, vemos Tacna, tiene más del 40% entre sobrepeso y obesidad y tienen prevalencia de anemia 37%. Esta parte de anemia hay que mirarla con cuidado porque recuerden que una de las valoraciones que se hace para la anemia es especialmente en menores de 3 años, siendo la población objetivo, pero cuando se saca es menores de 5 o el rango más alto. Entonces hay que ir mirando porque es importantísimo, por ejemplo, que ustedes pudieran tener a nivel de las regiones en los escolares y si tuvieran entre primaria y secundaria, el índice que hay de anemia sería mucho mejor. Y eso se los puede proporcionar con seguridad la DIRESA, ¿no? Siguiente. Es la misma para que terminen de ver todas las regiones. La siguiente, por favor. Ya, esta es la parte que nos interesa, no, todo nos interesa, pero es un poco para ver cómo vamos a hacer esta ruta de implementación, porque si bien la norma nuestra salió en abril, el 11 de abril, tenemos un tiempo para que esto se implemente, ¿no? Hemos recibido pedidos de información. Por ejemplo, si la ley salió, no sé, pues es 11 de abril que salió, y nos escriben como el 20 de abril, ya, ¿qué se va a hacer con las que no están implementando? ¿Se les va a sancionar? O sea, inmediato. En realidad, todas las leyes y todas las normas son de aplicación inmediata, es decir, al día siguiente. Sin embargo, también entendemos que por haber salido en abril, el proceso puede ser un poquito más largo. Este año va a ser un año en que se empiece esta implementación, ¿no? Entonces, estamos ahora en el primer hito, como ustedes pueden ver ahí, mayo-junio, que es para brindar asistencia técnica a las regiones. Y empieza efectivamente con esta videoconferencia, ¿no? Otros espacios que tenemos es el directorio que va a haber con DRES, que es en junio, y los espacios de la CGIE, que son los acuerdos políticos, en el mes de julio. Entonces, eso es a nosotros como Minedo. ¿Qué pasa a nivel de las DRES? Son como 3 momentos, 3 hitos importantes, que en los cuales estamos inmersos todos. Es promover en lo posible, porque ya sabemos que hay algunas regiones que sí tienen una ordenanza regional sobre alimentación saludable, y esta alimentación saludable rige para todos, ¿no? Y que promueve la articulación regional para la implementación y seguimiento de la norma técnica de kioscos, cafeterías y comedores y los lineamientos de alimentación saludable y la asistencia técnica a las urgencias.
En el segundo hito, que es aproximadamente en el mes de septiembre, es el primer reporte que vamos a necesitar. Las UGELs se le ven a las DRE y las DRE nos envíen al Ministerio de Educación. No se preocupen, vamos a hacer un modelito para que les pueda servir, para que ustedes puedan colocar ahí lo que han realizado de acciones eh, y también si han monitoreado o no. Porque en el reglamento de la ley nos pide que una vez al año el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de manera conjunta emitan un informe del trabajo que se ha realizado, ¿no? El segundo, el tercer hito, perdón, que es en noviembre, diciembre, es el segundo reporte, ¿no? Y la elaboración del informe 2019. El informe 2019 puede hacerse a nivel de DRE, que dice todo lo que ha desarrollado, pero obviamente lo vamos a hacer nosotros porque nos toca elevar esto. ¿Qué pasa con las UGELs, no? Entre junio y septiembre tienen esta articulación con las redes de salud, con los gobiernos locales, porque como ustedes se los he mencionado varias veces y ya lo hemos conversado también con salud, es que se involucren a los actores que tienen competencia en el tema. Luego, hacia octubre, eso quiere decir que no es que esperemos hasta octubre, sino que paralelamente se puede ir comenzando a hacer la supervisión, ¿no? Y finalmente que a fines de noviembre, principios de diciembre, se tenga el reporte de lo actuado por la UGEL, ¿no? Todas las coordinaciones desarrolladas, las supervisiones que hayan realizado. Entonces, como que ahí tenemos toda la ruta. Eso sería por mi parte todo. Les estoy dejando ahí el correo al que nos pueden escribir y también el teléfono y el anexo al que nos pueden escribir. Estamos aquí para atender sus consultas, sus aportes y aquí estamos. Pueden hacer por favor sus preguntas por escrito. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Entonces, tenemos algunas preguntas. Una está referida a que si existen instituciones educativas que no cuentan con espacios para kioscos, pero que hay personas con carretillas que venden a la hora del receso. ¿Es considerado kiosco escolar? No. Si no hay condiciones para la existencia del kiosco escolar, ¿la institución educativa debe adjudicar kioscos? No. Si no hay el espacio, ¿cómo va a adjudicar? Ahora, si hay venta de carretillas, o sea, eso es comercio ambulatorio. Eso está fuera de la institución educativa, eso lo regula el gobierno local. Entonces, no es de ninguna manera un kiosco. Esa fue de la UGEL ICA. De la DREICA. De la UGEL Santa, preguntan qué estrategias se pueden implementar para que los kioscos no tengan pérdida o muy poca utilidad en la medida que los consumidores tienen una alta preferencia por los alimentos denominados chatarra. Esa es una responsabilidad del concesionario, no es una responsabilidad nuestra. Y les digo por qué, porque el concesionario tiene que ingeniárselas para ganar. Y claro, si nosotros decimos, no, pero es que no van a comprar lo que haya, de buena calidad, lo que haya. Es como que si tú a un niño, una niña o una persona te dice, no, o sea, hice tal cosa de comer, eso no como, eso no me gusta. Bueno, eso es lo único que hay. ¿Qué? ¿Y entonces no voy a comer otra cosa? No, solo lo que hay. Entonces lo que hay debería ser saludable y en función a lo saludable, eso aprenderán a consumir, ¿no? Tenemos otra que es de la DREICA también, dice,
en las especificaciones para adjudicar kioscos. Esas se las vamos a responder por escrito, porque revisamos y efectivamente tiene que ver con los puntajes de cuando ofrecen más sobre el monto de alquiler. Entonces las vamos a consultar con precisión para poderla responder. La Eugel Requena nos pregunta y nos dice, en síntesis, si debo monitorear y no tengo presupuesto, ¿cómo hago? Bueno, en esta primera etapa será con lo que se pueda disponer en las instituciones más cercanas. Sin embargo, deberían considerarlo como parte del presupuesto y ponen el marco de la Ley de Alimentación Saludable, los lineamientos del MINSA, esta norma, el reglamento de la ley, porque es el sustento para poder hacer las acciones de monitoreo. Obviamente hay que construir un plan de monitoreo. La Eugel Nazca dice, ¿cuáles son los roles de la Eugel en concreto? En concreto, en el punto que está referido a la Eugel, hay 9 puntos concretos, pero básicamente yo diría que es hacer este monitoreo y supervisión e informar, tanto hacia las instituciones educativas como a su DRE. Y ahí sí es bien importante que, por ejemplo, ustedes puedan hacer una difusión de la norma, porque eso es importantísimo. Y cuando digo difusión de la norma, me refiero tanto a la norma del Ministerio de Educación como a la norma del Ministerio de Salud, las dos normas, porque van de la mano, no vamos por separado. Y esa es la difusión, pero además que a final de año puedan decirle a las instituciones educativas, este año nosotros, la UGEL XXX, supervisamos 100 instituciones educativas de nuestro ámbito. Esto hemos encontrado. Estas son todas, y yo creo que ahí es bien importante que pongamos primero todo lo positivo que encontramos, que hay un registro de concesionarios, que hemos encontrado, no sé, pues de 100 instituciones educativas monitoreadas en 89, se vende frutas y que se consumen frutas, ¿no? Y después de poner todas estas cosas que son importantes, que las resaltemos, pongamos también esas que no. Necesitamos agua, necesitamos... Hay algunas que pueden depender de la institución educativa, ¿no? Pero otras que no. Por ejemplo, si tengo agua potable o no, ¿depende de la institución educativa? ¿Le corresponde al gobierno local? ¿Le corresponde al gobierno regional? ¿Cómo se están haciendo? ¿Qué avances se tienen? ¿Cuál es la proyección? Y eso es importante. Luego nos preguntan si existen aulas en desuso, la DREICA también en una institución educativa, pueden ser utilizadas como cafetín o comedor. Miren, la palabra es cafetería, porque si le ponemos cafetín, nos van a decir que eso no está consignado, no está tipificado. Y de verdad hemos hecho un esfuerzo para que sea cafetería y nos hemos alineado, tanto el MINSA como nosotros, en tener estas definiciones más claras. Entonces es cafetería y comedor. Esa es una decisión de la institución educativa. Entonces yo no les podría decir sí o no, porque está en función a la decisión que tome la institución educativa mirando su realidad. ¿La voy a necesitar? ¿No la voy a necesitar? ¿De qué manera la necesito? ¿Cuándo la necesito? O sea, eso, y por eso es que tanto las DRE, la SUGEL y las instituciones educativas son altamente descentralizadas y tienen un poder de decisión. Obviamente no voy a hacer una pista de baile que funcione a las 9 de la mañana cuando están en clase, ¿no? Entonces tiene que ser, y aquí es bien específico, si puede ser cafetería o puede ser comedor. Entonces tiene que mirar, evaluar la institución educativa haciendo el sustento, ¿no? No tenemos más preguntas. Igual tienen el correo que les hemos dejado. Yo no lo pusimos, pero les pediría que apunten otro correo más, que es el B, lo van a poner, me parece, en un poquito, B larga, castrillón, @minedu,
bcastrillon@minedu.gov.pe, que es el correo de Brenda Castrillón, de esta coordinación, que trabaja en especialista en esta coordinación, que gustosamente, al igual que yo, vamos a poder absorber sus consultas. Nos dicen de la Unidad de Educación Ambiental, que es aquí en el Ministerio, que se puede hacer a nivel de la DRE y la UGEL un diagnóstico rápido a manera de línea base para contar con información para saber cómo inician y cómo terminan y qué avances lograron. Muchísimas gracias, Patti. Sí, efectivamente, porque por ejemplo, ustedes empiezan a hacer la difusión ahora y supongamos, parten con 20 instituciones educativas y durante este tiempo van diciéndole, miren, y van comunicando a todas sus instituciones educativas. Hemos encontrado hasta ahora en 20 instituciones educativas tal cosa, al otro mes se van a monitorear otras 20 más, entonces, y van haciendo, van como en realidad en este año es lo que nos va a servir como línea base, porque vamos a ir mirando, 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 y vamos a ver cómo llegamos. A lo mejor en el trayecto, algunas instituciones, las de noviembre a lo mejor, nos contarán. Nosotros empezamos así, pero miren, hemos hecho esos ajustes en tal y tal cosa, a manera, después de que la UGEL nos ha ido comunicando de manera oportuna lo que ha ido encontrando. Entonces nos va súper bien y efectivamente porque es importante que podamos hacer comparaciones, no solamente cómo se aplican las normas, sino también de cómo podemos hacer incidencia y trabajar para mejoras en nuestra jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé, en las X instituciones educativas que he supervisado, he encontrado que en los alrededores hay comercio local, en los alrededores, no solamente me refiero a las tiendas, sino, por ejemplo, que hay carretillas, que hay comercio ambulatorio, entonces ahí le corresponde al gobierno local qué es lo que va a hacer. Entonces le podríamos pedir, o sea, necesitamos que ustedes garanticen estas condiciones. O sea, no podemos tener tales cosas. Y lo mismo pasa si venden una serie de cosas que no necesariamente son alimentos, pero que pueden estar al alcance de los niños. Por ejemplo, stickers que tengan o no pegamentos, si estos pegamentos son tóxicos, no son tóxicos. Como ustedes verán, es un trabajo arduo. ¿Tenemos alguna más? No teniendo más preguntas. Ya, que nos piden de la DREA y Ayacucho compartan las fichas de monitoreo. Estamos en proceso el MINSA está en proceso de elaboración de la ficha de monitoreo y nosotros ya hemos dado aportes, tan luego las tengamos, vamos a compartir con ustedes, les vamos a hacer llegar a través de los medios virtuales para que las tengan a mano. Les agradecemos muchísimo su presencia hoy. Hemos tenido una audiencia de algo de 24 DREs, UGELs. Muchísimas gracias. Sabemos que están súper comprometidas y comprometidos en este trabajo. Es algo que nos va de largo aliento porque cambiar hábitos, costumbres, no es algo que se rige por una norma hoy y mañana ya la hago, ¿no? Sino es un proceso. Entonces, en ese proceso, todas y todos estamos involucrados. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.